Es una continuación de los pasajes que ya habíamos visto los domingos anteriores y ahora continuamos con esa misma temática acerca de la vida de Samuel, la vida del sumo sacerdote Elí, y vamos a continuar esa historia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hasta ahí la palabra del Señor. Luego vamos a continuar leyendo, pero oremos y que el Señor hable a nuestra vida. Señor, gracias te damos en esta noche. Queremos, Señor, que en tu gracia y misericordia tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Dios. Y sabemos que toda tu palabra es inspirada. Y sabemos, Padre, que tú hablas cada vez que abrimos este libro. Y pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Cualquiera sea la situación de nuestro corazón, la condición, tú la conoces, Señor. Y pedimos que tú hables, Señor, y que salgamos animados, desafiados, fortalecidos por el poder de tu palabra. Y lo mismo pedimos para nuestros hijos que están siendo instruidos por tu palabra, Señor, también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, para aquellos que por ahí no escucharon los mensajes anteriores, este es el tercer mensaje de Primera de Samuel. Y Primera de Samuel es un libro muy interesante porque hay muchos cambios que suceden, cambios que van a marcar la dirección del pueblo de Israel. Pasan de tener jueces, y la condición en el tiempo de los jueces era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la situación no era para nada buena durante el tiempo de los jueces porque no había mucho control, no había mucha palabra de Dios, escaseaban los profetas, escaseaba la palabra del Señor, como luego lo va a decir el capítulo 3 de Primera de Samuel. En medio de todo esto aparece una familia. El nombre del marido es Elcana y el nombre de la esposa es Ana. Y hay una situación complicada que al punto lo vimos, que Ana no podía tener hijos. Entonces Elcana tuvo herencia con otra mujer, tuvo hijos con otra mujer, y eso trajo muchos problemas. Ahora Dios en su gracia le concede a Ana el tener hijos, y Ana, luego de un tiempo, ella tiene hijos. Después que va al tabernáculo, vuelca el corazón completo delante del Señor y se entrega por completo y le dice:
Señor, aquí está mi vida. Si me das un hijo, yo te lo devolveré para que ministre acá en el tabernáculo para el resto de su vida. Y si no, que tu voluntad se haga. Y dejó de llorar, dejó de lamentarse, dejó de estar triste y se fue. Dios le concedió a Ana que tenga un hijo y ese hijo se llama Samuel. Ana cumplió su promesa, lo llevó al tabernáculo a Samuel, lo dejó allí a la edad de 4 años más o menos, lo entregó al sumo sacerdote Elí, que buena reputación no tenía, y el niño Samuel empezó a crecer. En el capítulo 2 viene el canto de Ana cuando Dios le da este hijo, Samuel. Y ella alaba al Señor y vemos que toda la gloria de todo ese gran milagro fue para Dios. Y Ana nada toma de esa gloria para sí misma. Nada atribuye a ella misma, sino que toda la gloria le da a Dios. Y así tiene que ser en nuestra vida. Aún en los detalles de nuestra vida, toda la gloria tiene que ser para Dios, porque al final de cuentas, Dios es el que está en control de nuestra vida. No hay ni siquiera un solo cabello que se caiga de nuestra cabeza sin que Dios se dé cuenta. Por lo tanto, cada detalle de nuestra vida está bajo el control de Dios y por eso en todo tenemos que darle la gloria al Señor. Si comemos, si bebemos, si dormimos, cualquiera sea la situación, tenemos que hacerlo para la gloria del Señor, dice 1 Corintios. Después de ese hermoso cántico de Ana, el relato sigue, y ese relato que hemos leído, porque el Señor va a cambiar ahora el enfoque. De la familia de Elcana, el enfoque cambia a la familia de Elí. Aunque hubo cosas en la familia de Elcana que no estaban bien, dentro de todo él mantenía ese temor al Señor. Pero había otra familia que no tenía mucho temor de Dios, y era la familia de Elí, el sumo sacerdote. Aquel que tenía que dar la visión al pueblo de lo que Dios quería para el pueblo. Aquel que tenía que bajar la palabra de Dios a la vida de las personas, no tenía temor de Dios. Menos sus hijos, que también eran sacerdotes. Estaba el sumo sacerdote, que era el encargado de ofrecer los sacrificios por todo el pueblo, y después estaban los sacerdotes que se encargaban de sacrificar los animales y dar las ofrendas que el pueblo traía. Ahora, fíjense cómo Dios no se olvida de las cosas que pasan. Dios nunca va a premiar la religiosidad. Y si hay algo que vemos acá, es una familia religiosa, pero no una familia que tiene una relación íntima con Dios. Y Dios jamás va a premiar la religiosidad, sino que en algún momento lo va a juzgar. Porque el Señor sabe que esa no es la forma, no es el camino de llevar adelante la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Dios juzga el pecado de la familia de Elí. Fíjense el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Empieza una frase que describe todo lo que estos muchachos eran. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines, que ofrecían sacrificios al Señor, los sacrificios que traía el pueblo. Ellos eran los encargados. Pero dice que los hijos de estos 2 varones no tenían temor de Dios, no tenían conocimiento y eran hombres impíos. Hombres que no tenían temor de Dios y eran hombres que no conocían al Señor. Esta palabra que no conocían al Señor no quiere decir que no tenían conocimiento o información acerca de Dios. Ellos conocían la ley de Moisés, conocían los rituales que tenían que hacer, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo tenían que ofrecer las ofrendas que traía el pueblo, sabían todo. Pero no tenían una relación personal con Dios. No tenían una relación experimental con Dios. Y muchas veces nosotros podemos confundirnos en la vida cristiana de que tenemos la información
sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que venir a la iglesia, sabemos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, sabemos que tenemos que ser buenas personas, y a veces lo hacemos por información, pero no por una relación personal con Dios. Entonces, ¿cómo se evidencia de que hay una religiosidad y no una relación íntima y personal con Dios? En la conducta de la persona. Porque allí lo demostraron los hijos de Elí, en cómo ellos se comportaban en medio de su servicio al Señor. ¿Servían al Señor? Sí. Y quizás muchos servimos al Señor en nuestra iglesia. Pero ¿cómo se manifiesta si realmente lo hacemos por religiosidad o por una relación íntima y personal con Dios? Por la conducta que nosotros tenemos. Si alguien te hace algo que a vos no te gusta, ¿cómo vas a reaccionar? Y ahí entonces demostrás tu conducta. Ahí va a salir si realmente estás creciendo en mansedumbre, en humildad, en temor a Dios, o ahí va a salir si todo es superficial. Y te vas a enojar con todo el mundo. Pero si temes al Señor y hay una relación personal con Dios y estás creciendo en el conocimiento experimental de Dios, entonces vas a responder en humildad como Cristo respondió a sus enemigos. Fíjense luego cómo empieza a describir. Hombres que no tenían ese conocimiento del Señor, no habían experimentado esa relación personal con Dios. Y versículo 13. En estos versículos va a describir que hay un juicio que tiene que llegar por la conducta que ellos tenían. Entonces esta conducta no podía seguir así como está. Y luego vamos a ver que no llega inmediatamente el juicio, pero que les va a llegar a esta gente, porque no podía manejarse de esa manera y salirse con la suya. Fíjense el versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Era la costumbre. Traía un garfio de 3 dientes. Era como una pala, pero en lugar de una cuchara delante eran 3 dientes, como un tridente. Lo metían a la olla, lo que sacaba ese garfio, ese tridente, era lo que se llevaba el sacerdote. Era así eran las cosas y eso era lo que tenían que hacer. Versículo 14, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. La marmita era una especie de olla también, muchas veces se hacía en una roca, se hacía tipo una olla, o a veces se hacía con piedras, pero era una especie de una olla, donde cocinaban la carne. Y lo metían al perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía asido la cantidad de carne que se llevaban los sacerdotes, ¿no? Imagínense, agarraban el garfio, sacaban, lo metían al fondo de la olla, sacaban y se lo llevaban. Cuando pasaba el siguiente a ofrecer sacrificio y se estaba cocinando la carne, venía otra vez y se llevaba la carne. Así que los sacerdotes comían bien. Eran gente que no pasaban hambre y que de cada persona que venía a ofrecer sacrificio se llevaban un tanto. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahí ya empieza a cambiar un poco. Esto ya no estaba en la ley de Moisés. La carne tenía que ser cocinada y de ahí tenían que sacar para el sacerdote. Pero el sacerdote mandaba al criado y le decía: tráeme carne cruda. Tráeme algo de carne. Yo no quiero carne cocida porque ahí está todo mezclado. En cambio, de la carne cruda podemos seleccionar. Y se llevaba lo mejor, ¿no? Para el asado. Fíjense el versículo 16. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero,
y después toma tanto como quieras. Él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O te lo arrebatamos o nos da. Eran bravos los criados los sacerdotes, ¿no? Porque ellos tenían que llevar carne cruda sí o sí. Le decían, no, pero primero hay que cocinarla. Así está estipulado en la ley de Moisés. No, me la das ahora o te la quito por la fuerza. Esa conducta ya no era aceptable delante de Dios. Había una intención de parte de estos dos muchachos sacerdotes de querer tomar lo que ellos querían y no hacer las cosas como Dios mandaba en la ley de Moisés. Ellos abusaban de su rol como sacerdotes. Ellos no tenían temor de lo que la ley decía acerca de cómo tenía que llevarse a cabo el sacrificio. Ellos se dejaban llevar por sus deseos más que por la palabra escrita. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, no? Nuestros deseos son mayores muchas veces que la palabra escrita del Señor. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Era muy grande el pecado de los hombres, porque menospreciaban. El hacer eso era tener en poco la ofrenda al Señor, era tener en poco el sacrificio. Menospreciaban las ofrendas. En otras palabras, quiere decir que lo pisoteaban, lo despreciaban los sacrificios del Señor. Eso le pertenecía al Señor. Y si alguien pudiera exhortarlos un poco, les hubiera dicho, muchachos, esto le pertenece al Señor, no es de ustedes. Así como Ana, hay un contraste enorme entre estas dos familias, porque Ana reconoció que ese hijo que Dios le había dado, porque ella era estéril y no podía tener hijos, ese hijo que Dios le había dado era de Dios. Y no podía decir, bueno, ahora Señor me cuesta cumplir mi promesa, me voy a quedar con este hijo porque es muy lindo, es hermoso y quisiera tenerlo al lado mío. Cuando ya le había prometido a Dios entregarle a ese hijo. Ana cumplió su palabra y tuvo temor de su relación con Dios. Pero acá estos muchachos no tenían temor. Ofni y Fines, estos dos sacerdotes, no solo mostraron falta de respeto por los sacrificios en el altar, sino que tampoco tuvieron consideración por las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Fíjense el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense lo que hacían estos muchachos. En lugar de alentarlas en el caminar espiritual a estas mujeres, estos dos hermanos las sedujeron. Las mujeres que estaban allí en el tabernáculo no eran mujeres que la ley había mandado de que ellas estén allí, sino que era voluntariamente ellas se ofrecían para el servicio en el tabernáculo. Porque el tabernáculo era como un templo y alguien tenía que limpiar y alguien tenía que hacer las cosas, lavar las cosas, había mucha limpieza para hacer, mucha decoración para hacer. Y las mujeres se ofrecían para este servicio. Y lo hacían sirviendo al Señor. Lo hacían honrando a Dios. Pero aquí estaban dos muchachos que lo que menos les importó era el motivo por el cual estas mujeres servían. Las sedujeron y se acostaban con ellas. Quizás estas mujeres también estaban allí para ayudar en los tiempos del sacrificio, cuidando a los niños más pequeños, cuando los adoradores venían. Un comentarista habla de que era una práctica de que los niños más pequeños tengan cuidado de alguien mientras los padres iban y ofrecían el sacrificio, las tareas de limpieza. O
sea, no solamente abusaban de su autoridad como sacerdotes para llevarse lo mejor de la carne, sino que también participaban en actos que Dios no aprobaba. Y el lugar que tenía que ser santo para el sacrificio se convirtió en un lugar de inmoralidad. Y si estos dos muchachos lo hacían, quizás los sirvientes también lo hacían, porque ellos tenían sirvientes, los criados de los sacerdotes. Así que lo que ellos hacían no era para nada aprobado por Dios y menospreciaba, le daba muy bajo valor al sacrificio, a la ofrenda de Dios. Cosa que tendría que ser al revés. Cuando nosotros servimos al Señor, lo hacemos en honor y honra al Señor, porque Él dio todo por nosotros. Él entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Y en agradecimiento nosotros le servimos. O sea, Dios no necesita de nuestro servicio, pero nosotros nos entregamos en servicio a Él, porque es el mandato que Dios nos dio a la iglesia, ¿no? De edificar a los santos, de alcanzar a los perdidos. Y para eso necesitamos servir. Y el servicio es servirnos unos a otros. Ahora, era muy diferente la vida de Samuel, porque el versículo 20 dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Samuel era un niño en este momento. Todavía no estaba cumpliendo su rol como sacerdote. Samuel no era un sumo sacerdote, tampoco iba a llegar a ser sumo sacerdote como Elí, pero sí era un sacerdote que estaba siendo instruido por Elí, el sumo sacerdote, y pronto iba a cumplir su rol como sacerdote, como profeta y como juez. Pero en este momento era un niño. O sea, todo lo que esto pasaba mientras Samuel era un niño. Y uno dice: pero ¿cuándo Dios trajo el juicio a la vida de estos muchachos? Que deshonraron la ofrenda de Dios, los sacrificios de Dios. Pasaron años, pero el juicio llegó. Ahora, fíjense la advertencia que Dios le da a Elí y a estos muchachos. El versículo 22, vemos cómo Elí oía de todas las cosas que hacían sus hijos, y el versículo 23 dice: y les dijo, Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena la fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y una vez más el 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No solamente delante de Dios crecía Samuel, sino delante de los hombres. En testimonio, en reputación, quizás ya un adolescente. Dios lo estaba preparando para reemplazar a toda esta familia. Ahora, si ustedes escuchan que sus hijos o familiares de ustedes están haciendo estas cosas en la casa del Señor, ¿cuál sería la actitud? ¿Cuál sería el proceder de ustedes hacia sus hijos o hacia sus familiares si esto pasara en un contexto hoy en día? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Le dirían lo mismo que Elí le dijo a sus hijos o actuarían de otra forma? Fíjense cómo Elí trató la situación. Versículo 23 le dice: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Un poquito débil, ¿no? ¿Por qué hacen esto, muchachos?
no está bien, dice. Porque yo oigo de todo lo que el pueblo de los malos procederes, que todo el pueblo habla de usted. O sea, era conocido por todo el pueblo lo que ellos hacían. No, hijo mío, dice, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Qué reprensión, ¿no? Seguramente estaban temblando los muchachos cuando esto le dijo Elí. O sea, Elí era muy débil como padre. No nos olvidemos que Elí era el sumo sacerdote y tenía toda la autoridad para sacar a sus hijos del sacerdocio, para reemplazarlos por otros sacerdotes. Él tenía la autoridad de hacer eso. O sea, lo que él hizo fue muy débil, a tal punto que después Dios le dice, no estorbaste a tus hijos cuando escuchaste que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y es triste cómo muchas veces no vemos el pecado como tenemos que verlo. Muchas veces pensamos que en algún momento van a cambiar, que Dios va a tener misericordia, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, Dios es amor, sin duda, pero también Dios es justicia, y Dios es verdad, y Dios es un juez justo. Él no es un juez que es parcial, Él es imparcial. Lo que es pecado y lo va a juzgar como pecado. Lo que está mal y lo va a juzgar como algo que está mal. Él perdió la influencia que tenía sobre el pueblo y sobre sus hijos. Sus hijos no la escucharon. El pueblo tampoco lo escuchaba a él. ¿Se acuerdan cuando él vio a Ana que estaba orando y volcando su corazón en la presencia del Señor? Y Ana no hablaba, dice que solo hablaba entre sus labios, no se escuchaba lo que ella decía. Entonces Elí, el sumo sacerdote, la tomó por ebria a Ana. O sea, mucho discernimiento Elí no tenía como sumo sacerdote. Entonces ya había perdido toda la influencia, había perdido el discernimiento, pero todavía Samuel estaba ahí con él y Dios todavía no había terminado con él. Es muy triste cuando uno pierde la influencia sobre la familia, sobre los hijos. Y quizás los padres por ahí esta palabra nos va a llegar porque si uno pierde la influencia sobre sus hijos, no hay nada que podamos hacer después, más que orar que la gracia y la misericordia de Dios llegue y que alguno pueda hablarles y ellos entiendan y cambien su conducta. Hay una historia también, la historia de Lot. Lot perdió la influencia sobre su familia y su familia no la escuchó más. Esa historia está en Génesis capítulo 19. Fíjense, vamos a Génesis capítulo 19, versículo 12. Génesis 19, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y después sabemos, ¿no?, que solamente salió él con su esposa, con sus hijas, pero sus yernos no salieron, y además su esposa no tenía que mirar para atrás porque Dios le había dicho que no mire para atrás, y su esposa mira para atrás cómo se incendiaba la ciudad, porque Dios había resuelto traer juicio sobre esa ciudad, sobre Sodoma y Gomorra, y la mujer mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. El juicio llegó a toda la familia, pero perdió toda la influencia. Cuando nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios, nosotros perdemos la influencia en nuestra familia. Cuando nosotros no actuamos
en una relación personal con Dios, en un conocimiento experimental con Dios, nosotros perdemos la influencia, porque la influencia no viene por la información que nosotros tenemos, sino que la influencia viene por el ejemplo que nosotros damos. Y la pregunta es, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros familiares? De religiosidad, de que venimos a la iglesia, de que decimos cantar, servir al Señor y en casa discutimos, en casa peleamos, en casa gritamos y todo el mundo sabe qué es lo que pasa en nuestra casa. La influencia viene por el ejemplo que uno le puede dar y no por cuánta información uno le transmita. Versículo 27, el Señor empieza a declarar el juicio, cómo será ese juicio a toda la familia de Eli. Versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¡Wow! Tremendo el juicio que se venía para Elí y toda su casa. Muy detallado el juicio de parte de Dios. Ya era tiempo de que todas esas cosas que hacían, toda esa deshonra que traían al nombre de Dios, todo ese menosprecio, tenía que ser juzgado. Ya era hora. Y la hora había llegado. Y Dios le declara el juicio a Elí. Un hombre de Dios, cuando es un hombre de Dios, vino a hablar con él. Es un profeta. No se menciona su nombre ni de dónde viene, pero es un profeta enviado por el Señor. Y primero le dice: mira, el pasado. Dios eligió a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote elegido por Dios, y toda la descendencia de Aarón iban a seguir siendo sumos sacerdotes. Aarón tuvo 4 hijos, y Elí venía de uno de esos 4 hijos, de la descendencia de uno de esos 4 hijos. Por eso era el sumo sacerdote. Pero Dios iba a cambiar ahora completamente. Ya no quería más que el sumo sacerdocio continúe a través de la línea de Elí, por todo lo que Elí había permitido a sus hijos hacer en el tabernáculo y con los sacrificios. Era un privilegio para el sumo sacerdote y sus hijos ofrecer sacrificios en el altar de bronce, quemar incienso en el altar de oro, vestir las vestiduras sagradas y comer de las ofrendas santas. Ellos no tenían que trabajar, ellos comían de los sacrificios.
los levitas no tuvieron un terreno o una propiedad exclusiva para ellos. Ellos vivían entre las tribus, entre los territorios de las diferentes tribus. Pero al mismo tiempo ellos no tenían que trabajar. Ellos se sustentaban de las ofrendas, los sacrificios, tomaban parte de allí. Era un privilegio, pero lo tuvieron en poco. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia. Es interesante ver cómo esta familia tuvo en poco el privilegio que Dios le había dado de ser los ministros del pueblo, de ser los guías espirituales del pueblo. Si sos el único cristiano en tu casa, sos la guía espiritual de toda tu familia. A través tuyo, tu familia va a ver la gracia de Dios, la bondad de Dios, la verdad de Dios y la voluntad de Dios para toda la familia. Si sos hijo de Dios, entonces sos la guía espiritual en tu hogar. Y si hay dos o tres, bueno, todos son la guía espiritual del hogar. No podemos decir: ah, no, pero él no me dijo nada, él no me avisó, él no me enseñó. La conducta que nosotros tenemos que demostrar en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar tiene que ser en una relación íntima con Dios y solamente para la gloria de Dios, no para que me vea a nosotros, sino lo hago porque Dios me manda que lo haga. Ahora, parece injusto lo que me hacen, yo no puedo soportar lo que me hacen. Es injusto lo que me está pasando porque es una enfermedad que no se va y siempre estoy así sufriendo. Pero eso no da ningún motivo para que uno deje de honrar a Dios con su ejemplo, con su conducta. Y todo lo que vemos acá es conducta de parte de esta familia que no la tuvo. Y es la conducta que nosotros tenemos que tener. Fíjense que ellos dicen, versículo 30 dice: por tanto Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que menosprecian serán tenidos en poco, serán menospreciados, tendrán menos valor. Dios honra a los que le honran. Dios siempre va a ser misericordioso. Dios siempre va a ser amoroso. Dios siempre va a hacer justicia. Dios siempre va a hacer verdad. Pero cuando se trata de conducta, Dios va a honrar a los que le honran. Dios no puede premiarnos la mala conducta. Que Dios deje a Elí para que sus hijos sigan siendo sumos sacerdotes más adelante, entonces sería mal de parte de Dios que haga eso. Sería como premiarlos la mala conducta. Iglesia, y a los padres no podemos premiar la mala conducta. Sé que amamos a nuestros hijos con todo el corazón, daríamos la vida por nuestros hijos, pero no podemos premiar la mala conducta de nuestros hijos. Lo que está mal, y hay que instruirlos, hay que guiarlos, hay que disciplinarlos, encaminarlos, corregirlos. Pero si hoy ellos se salen con la suya, más adelante lo van a hacer aún más todavía. Si cuando son niños no nos escuchan, menos cuando son grandes. Y aquí hay un ejemplo grande de mí como padre, y es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Él fue partícipe de la conducta de sus hijos y él no hizo nada para estorbar la mala conducta. Fíjense, Efesios 5:11 dice:
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. 1 Timoteo 5:22 dice, no participéis de los pecados de los demás. Elí tenía toda la autoridad para sacar a sus hijos de allí. Si él realmente amaba a Dios, amaba el testimonio de Dios, entonces él hubiera podido estorbar a sus hijos. Cuando la Biblia dice estorbar, es impedir de que sigan haciendo lo mismo. Elí tenía toda la autoridad, pero no quiso hacerlo. En otras palabras, favoreció a sus hijos y los premió, dejándolos que sigan haciendo lo que estaban haciendo, deshonrando el nombre del Señor. O sea, toda la inmoralidad que ocurría en el tiempo de los sacrificios, todo el robo, la extorsión, Elí no hizo nada como sumo sacerdote. Por eso el juicio de parte de Dios fue muy severo para él. Sus 2 hijos iban a morir en un solo día. Sus descendientes nunca más iban a ser sacerdotes ni sumos sacerdotes. Por eso cuando se trata de ser cómplice de los pecados de otros, Dios dice, no seas cómplice, al contrario, denunciarlo. Y muchas veces uno dice, pero mis hijos no me escuchan, pero bueno, Dios no nos manda a cambiar el corazón de nuestros hijos, no nos manda a cambiar a nuestros hijos, solo Dios puede transformar una vida, pero Dios sí nos manda a estorbar su mala conducta. Que seas un impedimento para que ellos se deleiten en el pecado. No permitas que lo hagan, porque Dios no solamente juzgará a ellos, sino que también juzgará a tus hijos. Después el mensaje del profeta se centra un poquito más en el futuro, cuando él le dice que Dios ya no va a bendecir más esa línea. Como le decía, de esos 4 hijos que tuvo Aarón, uno de los hijos era Eleazar y otro de los hijos era Abiatar. Uno de los hijos era Eleazar y después la otra rama venía por el padre de Elí. Ahora, el padre de Elí fue sumo sacerdote, Elí también sumo sacerdote, y uno de los hijos de Elí iba a ser el futuro sumo sacerdote. Bueno, eso ya no iba a suceder más. Entonces, no va a haber sumo sacerdote, sí, va a haber sumo sacerdote, pero Dios iba a tomar del otro hijo de Aarón, y el otro hijo de Aarón era Eleazar. El tercer hijo de Aarón, Eleazar, y de esa línea iba a mantener el sumo sacerdocio en Israel, y luego iba a continuar hasta el tiempo de David, luego primero Saúl, David y hasta el tiempo de Salomón. Y en Salomón se termina completamente toda la línea de Elí. Ahí muere el último descendiente de Elí. Entonces, todo este juicio no llegó inmediatamente. Fíjense que todo esto se escuchaba cuando Samuel era un niño. Y recién cuando Samuel ya era grande, adulto, empezó a suceder todo esto. O sea, tanta fue la degradación espiritual en Israel que el enemigo entró a invadir Israel y se llevó el arca. El arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios y que nadie lo podía tocar, vinieron y se lo llevaron. En el tiempo de Elí sucedió esto. Está toda la historia en 1 Samuel, 2 Samuel, lo pueden leer. Cuando Elí escucha de que se había llevado el arca, Elí cae para atrás, cae en la puerta, en la parte de abajo de la puerta y se cae con la cabeza, se golpea la parte de atrás de la cabeza y muere. Porque se llevaron el arca. Y esa misma invasión que hizo el enemigo, en ese mismo tiempo mataron a sus 2 hijos el mismo día. O sea, se llevaron el arca, no había más sacerdote, no había más sumo sacerdote. El pueblo de Dios estaba en sequía espiritual, no había dirección. Por eso fíjense el capítulo 3.
El primer versículo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión y la palabra de Dios escaseaba. Ahora, y acá hay algo para terminar, y acá hay algo que les quiero compartir de lo que Dios nos está mostrando y lo que Dios me está mostrando para el resto de las predicaciones, porque esto era como una introducción a todo lo que queremos hacer. ¿Había sumo sacerdote? Sí había. ¿Había sacerdotes ofreciendo sacrificios? Sí había. ¿Había sacrificios, ofrendas? Lo había. Todo lo que la ley mandaba se estaba llevando a cabo. ¿Había una relación personal con Dios? No lo había. ¿Había una conducta que reflejaba a Dios? No lo había. ¿Había corazones transformados? No lo había. ¿El pecado estaba siendo juzgado? No estaba siendo juzgado. Pero ¿cómo puede ser? Si todo se llevaba a cabo. ¿Hay reunión de jóvenes? Hay reunión de jóvenes. ¿Hay discipulado? Hay discipulado. ¿Hay visitación? Hay visitación. Sin duda tenemos que mejorar. Y podemos mencionar todo lo que nuestra iglesia hace y podemos decir, estamos bien delante de Dios. Porque hay un programa que estamos llevando a cabo. Los ministerios están siendo llevados adelante. Estamos viniendo a la iglesia, estamos participando de los estudios bíblicos. Todo sucedía en aquella época de Elí y sus hijos. Pero por debajo de toda esa superficie no había una relación íntima con Dios, no había temor de Dios, no había honra a Dios. Por eso en las siguientes predicaciones vamos a hablar mucho de la religiosidad. ¿Cuántas veces podemos caer en el error de llegar a ser religiosos y no mantener una relación íntima con Dios? Que esta lección de Samuel, de Elí y sus hijos, nos lleve a reflexionar de que la vida cristiana no es superficial, no es una religión. Se trata de tener una relación personal con Dios y vivir esa experiencia todos los días y ser como Cristo. ¿Podés decir que esta semana te pareces más a Cristo que la semana pasada? ¿Puedes decir que este año que ya se está terminando, creciste y sos más parecido al Señor Jesús que el año pasado? Todo tiene que ver con la conducta. ¿Cómo es tu conducta? En tu casa, en la calle, ¿dónde estás?